La batalla de Trafalgar fue un enfrentamiento naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 entre una flota franco-española y la Armada británica frente a las costas gaditanas del cabo del mismo nombre. Se produjo en el contexto de la guerra que sostenían dos coaliciones enfrentadas, la liderada por el Reino Unido, compuesta por Austria, Suecia, Rusia y Nápoles, además de la propia Gran Bretaña, y la que formaban Francia y España. Los primeros pretendían contener el poderío francés en Europa, liderado por Napoleón Bonaparte. Este, por su parte, había desarrollado una estrategia para asaltar las islas británicas que consistía básicamente en alejar la flota de Su Majestad del Canal de la Mancha, atrayéndola hacia América para facilitar el desembarco. Sin embargo, no solo el plan francés fracasó, sino que la flota franco-española fue bloqueada en la batalla del Cabo de Finisterre en julio de 1805. Pese a su superioridad, el almirante francés Pierre Villeneuve se retiró, temeroso de la mayor pericia británica. Llamado por Napoleón a Francia, rehusó hacer viajar a Brest ante el dominio inglés del mar y el temor a ser dispuesto, y se dirigió a Cádiz en su lugar. Conocedor de que iba a ser depuesto por Napoleón por haber desobedecido la orden de abrirse paso hacia el Mediterráneo, ante la proximidad de la flota de Nelson, Villeneuve se hizo a la mar el 18 de octubre, sabiendo que tendría que combatir contra el inglés. A un almirante como Villeneuve, al que podemos calificar como de poco arrojado, hay que sumarle el estado de la Armada española. Una epidemia de fiebre amarilla había diezmado las tripulaciones, que habían tenido que ser completadas hasta con presos, mientras que el estado de los barcos avergonzaba a los capitanes ante los franceses. El resultado fue desastroso, pese a que los españoles les habían advertido de que las condiciones meteorológicas serían pésimas, como así fue. Villeneuve seguramente tenía prisa por las razones personalmente apuntadas. Aunque inferiores en número, los ingleses disponían de buques más maniobrables y, como es lógico, estaban esperando en la posición que les era más favorable. En 2 horas la batalla había finalizado. Algunos de los principales jefes de la Armada española murieron entonces o más tarde a causa de las heridas, entre ellos el almirante Gravina, segundo al mando de la Armada aliada. También cayeron Churruca, Bustamante y Alcalá Galiano. Los ingleses, por su lado, perdieron a Nelson, que murió en combate, y con él 13 de sus mejores oficiales, totalizando unos 450 muertos y 1.250 heridos, mientras que los franceses perdieron más de 2.200 hombres y los españoles algo más de 1.000 muertos. A todo ello, en el caso de españoles y franceses hay que sumar los heridos y los prisioneros, 1.600 franceses y casi 4.000 españoles. Las consecuencias de la batalla fueron muy diversas. Fue importante sobre todo para Gran Bretaña, pues inauguraría un siglo de práctica hegemonía naval de la Royal Navy en los mares, convirtiéndola en la gran potencia comercial, financiera y colonial del mundo. En cuanto a Francia, esta ya había abandonado sus planes de invasión de las islas británicas en el verano, por lo que la derrota no tuvo la importancia que se le atribuye. Para España el saldo fue de 10 navíos perdidos, lo que no es mucho, sobre todo si se tiene en cuenta que 3 años más tarde la flota española apresó 6 buques franceses, con lo que compensó las pérdidas. Después de la batalla, la española seguía siendo la tercera flota más importante del mundo. No fue Trafalgar lo que destruyó el poderío marítimo español, sino la Guerra de la Independencia, durante la cual los buques se pudrieron en los arsenales. A comienzos del siglo XIX en España la situación había alcanzado un grado de grave deterioro. Desde que la dinastía Borbón se entronizase en Madrid un siglo atrás, la política exterior española había pasado a la órbita de la francesa mediante los 3 pactos de familia que habían tenido lugar a lo largo de la centuria. Durante buena parte de esta, España logró mantener su fortaleza, pero para el reinado de Carlos IV apenas quedaba sombra de la antigua grandeza. El rey, a quien nada interesaba el gobierno, había depositado su confianza en un joven hidalgo, oficial de la Guardia que, desde 1792, dirigía de facto el país, Manuel Godoy. Godoy, inteligente y ambicioso, y a quien Carlos IV había llenado de honores y riquezas, firmó la Paz de Basilea en julio de 1795, tras la desastrosa Guerra de la Convención, consiguiendo que España saliera de la guerra con daños menores. Sin embargo, ante una fortalecida Francia, su política de creciente subordinación a París, concretada en el Tratado de San Ildefonso al año siguiente, no hizo sino alimentar la codicia del futuro emperador. Desde 1799, Napoleón requiere a España en su estrategia de neutralizar el poder británico, con quien está en guerra. Godoy responde afirmativamente y pone la flota a disposición de Francia. El resultado es la derrota de la Armada franco-española en Trafalgar en octubre de 1805. La caída de España en la órbita napoleónica es inexorable.
Convertida en poco más que un satélite francés, España firmó con Francia el Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807, por el que una fuerza conjunta franco-española invadiría Portugal, aliado de Gran Bretaña. Los portugueses, al negarse a secundar el bloqueo decretado por Napoleón contra los ingleses, se habían convertido en el objetivo del emperador Corso, que había decidido dividir el país luso en 3 zonas, una francesa, otra española y una tercera para Godoy. Entretanto, el Tratado de Fontainebleau había permitido que las tropas francesas se acantonasen en la península, ocupando España de hecho. La población comprobó cómo las tropas francesas, cada día más numerosas, se acantonaban en las principales ciudades y controlaron las comunicaciones con Portugal, con la capital y la frontera francesa. La sensación de desamparo de los españoles era tanto mayor cuanto que las conspiraciones se sucedían en la corte. A fines de 1807, el heredero Fernando, el futuro Fernando VII, había delatado a sus compinches en la conjura de El Escorial, pero aquello era solo el principio. Fernando quería quitarse de en medio a Godoy. La trama cristalizó en el motín de Aranjuez, urdido por Fernando. El 17 de marzo de 1808, una multitud asalta el Palacio de Aranjuez, donde se hallaban los reyes de camino a Cádiz por si hacía falta salir hacia América, destrozándolo todo durante 2 días. Godoy se libra de ser linchado por muy poco. Ante la presión de la multitud, atizada por el sector nobiliario fernandino, Carlos IV abdica y el trono pasa a su hijo, quien se convierte en Fernando VII. Entretanto, el general francés Murat ha entrado en Madrid el 23 de marzo y al día siguiente Fernando VII es llevado a Bayona por orden de Napoleón. Allí, en Francia, la familia real protagonizará el más vergonzoso de los episodios de nuestra historia. El 1 de marzo de 1815, Napoleón regresó al continente desde su exilio en la isla de Elba. Para detenerle, Luis XVIII envió al 5º Regimiento de Línea, comandado por el mariscal Ney, antiguo general de Bonaparte. El encuentro tuvo lugar en Grenoble. Napoleón, dirigiéndose en solitario a los soldados que debían detenerle, les gritó: «Soldados del quinto, vosotros me conocéis. Si alguien quiere disparar sobre su emperador, puede hacerlo ahora». Tras unos segundos de silencio, un coro de voces prorrumpieron en vivas a Napoleón y se unieron a este en su marcha hacia París, a donde llegó el 20 de marzo aclamado por la población y con unas fuerzas que sumaban ya casi 350.000 hombres. Napoleón, sin embargo, sabía que el apoyo de que gozaba se debía al rechazo al monarca Borbón más que a una sincera adhesión a su causa. Bonaparte debía convertirse en un emperador constitucional y las potencias europeas no estaban dispuestas a tolerar su regreso. De hecho, 2 días antes de su entrada en París, el Reino Unido, Rusia, Austria y Prusia declararon su determinación de levantar un ejército de 150.000 hombres y acabar con su gobierno. El Corso no ignoraba que no podría imponerse a una fuerza tal e intentó primeramente dividir mediante la diplomacia a sus enemigos, pero sin éxito. Solo tenía una salida: atacarles antes de que lograran incrementar sus fuerzas en Bélgica. El plan consistía en combatir a los enemigos por separado, sin dejar que actuasen conjuntamente, derrotando a los prusianos primero y empujar luego a los británicos al mar. Napoleón conocía las desavenencias políticas entre sus 2 principales enemigos y pensaba aprovecharlas. Los franceses habían desplegado su ejército de unos 120.000 soldados para el 14 de junio, mientras convergían holandeses, hannoverianos y británicos bajo el mando de Wellington, sumando unos 100.000 efectivos, y el prusiano Blücher al frente de una tropa de 120.000 hombres. El 16 de junio Napoleón derrotó a los prusianos en Ligny, pero no consiguió que la victoria fuese definitiva, pues el mariscal Ney no consiguió cercar a Blücher y el prusiano pudo retirar el grueso de su ejército. Wellington, entre tanto, ocupaba posiciones en Quatre-Bras, en el camino a Bruselas. Bonaparte decidió unir sus fuerzas con las de Ney para batir a los británicos, mientras enviaba a Grouchy a perseguir a Blücher, manteniendo ocupado a este y evitando, de este modo, que acudieran a auxilio de Wellington. Si lo lograba, estaba seguro de obtener la victoria. El 18 de junio tuvo lugar el encuentro decisivo. Wellington había escogido Waterloo para esperar a Napoleón, empleando la táctica que tan buenos resultados le había dado en España: desplegar las tropas de modo que obligase al enemigo a atacar frontalmente, mientras se pegaba al terreno y situaba la artillería haciendo frente al asalto. Entre tanto, Grouchy continuaba batallando contra Blücher, quien, al haber sido reforzado con las tropas de Fontenevich, pudo acudir en ayuda de Wellington al tiempo que mantenía ocupado a Grouchy. Blücher llegó a tiempo de auxiliar a Wellington gracias a que Napoleón ordenó el ataque demasiado tarde por causa de la lluvia, pues esta dificultaba situar la artillería y desplegar la caballería. El fracaso de la invencible Guardia Imperial en asaltar las posiciones de Wellington marcó el principio del fin.
El grueso del ejército francés huyó al contemplar la derrota de la Guardia Imperial ante la embestida conjunta británico-prusiana. Solo unas pocas unidades de los regimientos de la Guardia resistieron junto a Napoleón. La caballería prusiana persiguió a los franceses durante toda la noche, pero la batalla había sido decidida muchas horas antes. La suerte de Europa se había decidido en Waterloo. La espantosa visión de más de 40.000 muertos y heridos sobre el campo de batalla hizo exclamar a Wellington: después de una batalla perdida, lo más deprimente del mundo es una batalla ganada.